Bienvenidos a Punto y Aparte Valdemorillo, un programa en el que conoceremos más del día a día de Punto de Encuentro y en el que tendremos invitados especiales que nos contarán un poco de su vida y de su experiencia con Dios. Será un espacio en el que veremos cómo funciona la Iglesia, las personas que hay detrás de ella, pero sobre todo la obra que Dios hace aquí. Soy AF, el conductor de este programa, y sin más dilación, bienvenidos al segundo programa de Punto y Aparte Valdemorillo. Hoy nos acompaña la líder de Acción Social, Liliana Rodas. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Alexi, encantada por la invitación y aquí estamos. Pues es un gusto que nos haya aceptado esta invitación. Y para la gente que no conozca a Liliana, Liliana es la líder de Acción Social, como he dicho. Lleva liderando esto 14 años. Aparte colabora con la Iglesia dando prédicas. Y es una mujer líder nata, es una mujer que se va a comer el mundo, es una mujer soñadora. Y hoy nos va a contar un poco de su historia. Bueno, Liliana es una boliviana de nacimiento. Nací en Bolivia, me tocó emigrar hace 20 años. Y emigré, mira, para hacerte la historia, emigré en un tiempo de mi vida, de repente en la vida personal estaba pasando un proceso duro, complicado, ¿no? Pero en la vida profesional estaba en lo mejor de mi vida profesional. Era contable en una empresa y estaba prácticamente llevando la administración de la empresa, ¿no? Y me tocó emigrar, pienso que fue un plan del cielo completamente. Emigrar a España fue todo. Todas las personas que conocen mi historia saben que me vine en el mejor momento profesional, que una persona puede aspirar a la gerencia de una empresa, y no era una empresa pequeña, era una empresa medianamente grande, ¿no? Y dejar todo lo que tenía. Yo creo que muy pocos y casi nadie deja lo que yo dejé profesionalmente. Pero no fue solo una decisión de Liliana, fue una decisión divina. Dios me movió a traerme a España, fue ciega, sorda, y Dios me arrancó de Bolivia. Wow. Sí. Y cuéntenos, ¿cómo fueron sus primeros años aquí en España? Bueno, los primeros años, yo digo soy boliviana, pero en España yo nunca me he sentido extranjera. España para mí fue un regalo del cielo. Toda la gente, con todo lo que yo me he movido, en todos los lugares donde he trabajado, he sido una más. Es decir, nunca he sido esa extranjera, esa que emigrante. No. Siempre fui una persona más en las casas donde he estado, una persona más de la familia. Siempre, España a mí me ha recibido con los brazos abiertos. Yo digo, he sido muy consentida en esa área, ¿no? He tenido el privilegio de tener trabajos y personas preciosas españolas que han estado cerca de mí, que Dios las ha puesto con un propósito, y reconozco que España ha sido... Yo nací en Bolivia, soy boliviana de nacimiento y española de corazón. Mi corazón late por España. Así Wow. que... Pues es muy importante, sobre todo porque la gente que viene a este país le cuesta mucho adaptarse. Sí, Sobre todo porque hay veces que uno viene a un ambiente que es duro, un ambiente en el que la gente no lo acepta, pero es bueno escuchar historias buenas, ¿no? Sí, yo esa parte, yo escucho mucho, he escuchado mucha gente que ha pasado por procesos complicados. Yo he sido consentida de Dios. Desde el primer día que llegué a España, me recuerdo, dormí en una cama de 2 plazas. Y de ahí, vamos, tú me conoces, tú sabes, y es precioso ver que he sido consentida, he sido muy amada, muy bendecida en esta tierra. Eso es muy importante. Y hablando de Dios, ¿usted ha sido cristiana siempre o hubo algún motivo para la conversión? A ver, vengo de raíces cristianas. Tuve el gran privilegio a la edad de 12, 13 años, quizá 14, vivir cerca de mi abuelo en Bolivia. Y mi abuelo era pastor. Así que yo conocí la palabra así a esa edad, 12, 13, 14, siempre... Pero como todos pasamos por el proceso de conocer, de oídas, ¿no? Hasta que llega el momento de conocer a Dios. Yo vine a España conociendo de Dios, amando a Dios, ¿no?
siendo creyente, vine, por eso digo, Dios me arrancó de España, de Bolivia, me trajo a España, y yo amo a Dios, llegué a España convertida como cristiana, y bueno, gracias a Dios sigo. Bueno, pues muy importante. Sí. ¿Y nunca ha tenido dudas de Dios? ¿Nunca ha tenido crisis de fe? Crisis de fe no. Yo reconozco hoy por hoy que crisis de fe, decir, lo dejo todo, me alejo, no, nunca, nunca. Yo pienso que al vivir cerca de un modelo, como fue mi abuelo, fue un modelo para mí, una persona que pasan los años, que ya he fallecido, y siempre que lo veo para mí me inspira. Siempre me inspiró, fue un hombre de fe, fue un hombre que amó mucho, y entonces yo no he tenido esas lagunas de decir, hoy dejo de congregarme o me enfado con Dios, no he tenido eso, porque conocí a Dios, conocí al Dios de amor, y cuando nosotros conocemos a Dios de amor, entendemos que Él está siempre, que podemos pasar procesos, que podemos vivir de repente situaciones complicadas, pero en medio de todo vemos su amor, vemos su misericordia, lo vemos a Él. Entonces no podemos negar. No hay de decir, me alejo porque yo nunca viví, yo siempre viví el amor de Dios en todos los aspectos. Entonces no ha habido dudas de decir, me alejo, no hay eso. Y que no haya más. Y que no haya. Pues es muy importante el tema de tener un referente, porque parece que no, pero uno cuando es joven, si no ha tenido familia que crea en Dios, luego cuesta mucho. Cuesta mucho. Eso sí que yo reconozco eso, y he tenido hasta el día de hoy, sin menospreciar, porque Dios me ha puesto personas cerca de repente que me han discipulado, preciosos de corazón, con mucho temor de Dios, con conocimiento de su palabra. He tenido pastores en Bolivia, maestros de la palabra, aquí también, y yo digo, pero me quedo siempre con ese referente, Si tú me dices, ¿qué recuerdas de tu abuelo? Yo recuerdo a mi abuelo de repente orando por la casa de madrugada, muy temprano por la mañana, levantando las manos. Recuerdo a mi abuelo de repente, cualquier momento, al mediodía, cuando todos descansan, me recuerdo que él estaba hincado orando. Recuerdo a mi abuelo por la noche, cuando de repente la gente se relaja, se va a mirar tele, algo, y él está en su escritorio estudiando la palabra. Tengo referentes y siempre me voy ahí. He tenido un referente y eso es lo que me queda de él. Yo digo, muchas veces nosotros como personas y como nietos, de repente, nuestros abuelos dejan o padres pueden dejar herencias, ¿no? Pero qué importante es el legado. Yo creo que yo recibí de mi abuelo un legado. Dios me llevó a vivir con él, en un núcleo de familia precioso también, de mucho trabajo, de ver un hombre de fe, hombre dado con un corazón noble, un corazón de servicio, un corazón que ama a las personas, no importando su condición. Entonces yo me quedo con eso. Yo creo que el vivir con él para mí fue un legado de vida. Pues la verdad que da gusto escuchar esta historia. Sí. Y es muy emotiva. Y yo siempre que la cuento me quebranto. ¿Por qué? Porque es mi historia, es mi vida. A mí me tocó vivirlo. Exacto. Todos tenemos nuestra historia, ¿no? Sí. Y recordarlo a él con así, como él vivió su relación con Dios, a mí eso me motiva, me inspira. Y teniendo este referente, ¿nunca se ha planteado ser pastora? Estoy convencida que el pastorado es un llamado del cielo, ¿no? Y siempre he dicho, por mi forma de ser, por mi carácter, siempre he dicho, yo no sería buena pastora nunca. Pero hoy ya me he rendido. En esta temporada, en estos años ya me he rendido. Porque yo digo, siempre a la gente, siempre me dice, pastora Liliana, la pastora y yo siempre les he corregido, yo no soy la pastora, yo les llevo a los pastores, yo les muestro quiénes son los pastores, ¿no?
Pero con el tiempo me dice, no, si para mí es usted. Y yo digo, bueno, yo no, en mí no, sé que es el pastorado. ¿M? Sé que hay que tener buenas espaldas para soportar, pero sé también que hay un llamado de Dios para cada uno, ¿no? Y yo también pienso que no solo podemos hacer pastorado desde una plataforma. ¿M? El pastorado se hace con la gente, compartiendo con la gente, y eso yo lo vivo, semana a semana, todo el tiempo lo vivo. Sé que hay un llamado de gente, ¿m? De almas, de personas, eso hay en mí. Eso hay en mí. El pastorado, pues, si algún día vendrá, vendrá, y ya hoy ya no lo rechazo. Por decir, ya no rechazo, porque antes siempre rechacé. No, no, no. Y digo, no, no se puede luchar contra Dios. ¿M? Porque muchas veces decimos, pero si está en Él que lo sea, bienvenido. Bienvenido, pero si no, yo sigo ejerciendo, sigo sembrando, sigo dando vida, sigo consolando, sigo aconsejando. No hay límites, no hay límites. Sí. Pues sí, además los apóstoles en su día no se les considera pastores, pero igualmente guiaban al rebaño, guiaban al pueblo y aparte captaban más gente para el cristianismo. Que esto es muy importante, no solo es venir aquí y dar una palabra, que usted también lo da, sino que estar fuera con la gente, darles una palabra cuando más lo necesitan, sí. Eso también se podría considerar como pastorado, sí. ¿No? Y en eso es una riqueza, es un río en mi vida de vivencias, de personas que han pasado, de levantar, de guiar, de consolar. Me ha tocado vivir de todo, me ha tocado decir, Liliana, acabo de momentos duros de que muchas veces tú dices, ¿cómo consuelo, cómo guío en este momento? Pero me ha tocado hacerlo. Y a veces con una palabra, 2 palabras, cuando me dicen, ay, estaba tan mal, la escuché, me dijo 2 palabras, me dijo lo que necesitaba, y sin darte cuenta, estás siempre pastoreando, estás siempre oliendo a ovejas, yo digo, ¿no? Esa cercanía la tengo, a pesar tengo mucha vivencia, y entiendo que ministerialmente hay los llamados de Dios, ¿no? Entiendo que Dios llama y pastores, maestros, evangelistas, profetas, y entiendo que es un servicio. ¿M? Entiendo que es un servicio. A los discípulos Dios los encomendó ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que se arrepintiere, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dio tareas, pero fuera de todo, nosotros todos estamos capacitados para hacer la obra. Todos de una u otra manera hacemos la obra. Yo digo, tú no puedes estar lleno de Dios y estarte quieto. Eso no puede ser. Porque ya sea en la calle, ya sea en el súper, donde estés, en el trabajo, donde estés, siempre va a salir, siempre va a estar Dios ahí. Que la gente te quiera siempre poner de repente títulos, eso es otra cosa, pero que Dios sale, tiene que salir. Exacto. Yo le cuento una historia. Yo en mi otra iglesia me acuerdo que tenía que hablar un poco sobre un versículo, sí. Y era sobre la oración, lo importante que es la oración. Y imagínese una iglesia en la que habían unas 100 y pico personas. Yo no tenía ni idea de qué hablar. Dije, Señor, lo que tú quieras que diga. Salí y dije, este versículo nos va a hablar sobre la oración, sobre lo importante que es la oración para las personas, tener esa intimidad con Dios. Y después ya cuando una persona hablaba decía, pues cuando este hermano dijo sobre ello, me llegó al corazón porque yo no le estoy dando la importancia a la oración. Y a partir de eso, es verdad que tengo que tener más esa intimidad con Dios. Y como usted dice, no solo es etiquetarse, sino también compartir ese tesoro que Dios nos ha dado, compartir ese talento. Eso es así. Y la oración es clave. La oración, todos sabemos que es hablar con Dios. Todos sabemos que es hablar.
Y para que una relación funcione siempre está basada en la comunicación, ¿no es cierto? Nosotros queremos tener una relación preciosa con Dios y la tenemos a través de la palabra, la tenemos a través de las enseñanzas que recibimos, pero la oración es clave. Un cristiano sin oración, me recuerdo que hace unos años pasaba un curso y decía, ¿no? Líderes que oran son un regalo del cielo para la iglesia, para la ciudad, para la nación. Y qué importante es eso, qué importante es la oración para una persona que está como un líder, como persona de referente en grupos. A mí que me toca de cerca acción social, donde tengo que tratar con personas de distintos núcleos sociales, de distintas esferas culturales, de distintos países, y tener que llegarles, y a veces no tienen ni el habla, ni el habla, pero solo con la cercanía, que te abracen, que te ves, que tengan un consuelo. Y no puede ser una persona que está al frente de, como a mí me ha tocado, de los alimentos, y no tener oración. Es base. Y es base de la oración para estar con las personas, pero es principal para estar con Dios. No podemos decir, yo conozco a Dios, entonces no. Cuando no tenemos esa relación, estamos como, de oídas te había oído, pero ahora ya mis ojos te ven, ¿no? Vemos cómo se mueve Dios a través de las personas. Incluso yo muchas veces digo, Señor, dime este día cómo lo hago. A pesar que ya sé cómo hacerlo, ¿no? Pero esa dependencia diaria de que tenemos que tener nuestro tiempo con Él. La oración es clave. Si no hay oración, pues no hay una relación. Y no, de repente podemos llegar a la gente desde el conocimiento, mas no desde la presencia de Dios. Y tenemos que saber siempre que cuando ministramos personas, estamos cerca de personas, vamos desde la presencia de Dios a las personas, damos y volvemos de las personas a la presencia de Dios, llevando a sus necesidades. Es clave. No se puede desarrollar una relación, y ya no te digo no solo de iglesia, no solo en el área social, en la vida misma. Tenemos que aprender a tener una relación. No podemos ser cristianos por herencia, por legado o por conocimiento. Tenemos que ser cristianos de relaciones y de la relación con Dios. Pues justo me viene bien lo que acaba de comentar sobre el tema de acción social, bueno, parte de la oración. Vamos a hablar, si quiere, un poco de ello, ¿le parece? Muy bien. Pues a ver, ¿cuánto tiempo lleva liderando esto? Me ha dicho antes 14 años, ¿no? 14 años, prácticamente desde que empezamos. Empezamos acción social en Casa de los Pastores Fito y Maribel, y me recuerdo que en ese tiempo éramos líderes, y cada líder tenía su grupo de personas a las que lideraba, ¿no? Que hacíamos nuestras reuniones, y entonces empezamos cada martes o cada jueves, que en ese entonces venían los alimentos, un líder con su grupo organizaba las cajas, entregaba y todo así. Así se empezó. Pero con el tiempo yo tenía una gran inquietud, porque vemos que hay personas que sí trabajan, que les encanta de repente, porque hay claves para hacer voluntariado, no hay claves. Yo digo, tú no puedes ser voluntariado solo porque, yo lo veo, lo hago y ya está. No, un voluntario tiene que primero tener amor por las personas, ser sensible ante las necesidades de las personas. Y eso involucra también que la excelencia, la eficacia, pensar que esa persona tiene una necesidad, pero tú no le das cualquier cosa, tú no haces la caja de cualquier manera, sabiendo que lo que le das de repente es lo que va a comer a la semana, durante el transcurso de la semana. Entonces le tienes que dar de lo mejor. Y no todas las personas tendrán de repente otras capacidades distintas, ¿no? Y entonces yo veía que cuando de repente, no en todos los grupos había eso, ¿no? De hacerlo con cuidado, de hacerlo con excelencia, de hacerlo viendo que todos vayan con las mismas
de variedad, con las mismas cosas, de repente, o unas cosas reemplazando otras. Y yo veía que muchas veces hacían la caja y de repente tiraban las cosas y a mí me dolía, me dolía. Y veía la necesidad. Otra cosa que también pasó que se empezó a llevar documentación. Y yo entiendo que voluntariado también cuando todos trabajamos es complicado. Es complicado. Y entonces yo digo, y yo trabajaba, y el día que a mí me tocaba hacer el voluntariado, pues me daban permiso en mi trabajo. Y yo quería involucrarme. Pero dije, bueno, yo de repente no puedo estar 100% todos los jueves de reparto por el trabajo, ¿no? Pero sí puedo hacer el área de documentación, ¿no? Eso sí lo puedo hacer, y lo puedo hacer desde mi trabajo, porque, digamos, en la noche. Entonces, que le comenté al pastor que yo iba a llevar la documentación si le parecía bien, porque yo veía la necesidad. Y me dice, perfecto, estupendo, me dice, qué bien, y me dio la documentación, porque había pasado por distintas manos y no había quien se haga cargo en realidad de la documentación. Entonces, pero yo siempre digo, eso fue la excusa. La documentación fue la excusa para que me meta de lleno, porque yo empecé con la documentación. Pero yo no sé, en un abrir y cerrar de ojos, cuando me vi, fui involucrada en todo, poco a poco, pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaba al frente de todo. Y ahora me he movido en todas las áreas que respecta a los alimentos. Era complicado porque alimentos venían de tres entidades distintas y había que preparar documentos de distintas formas para cada entidad, ¿no? Porque te lo pedía así. Entonces fue un proceso muy, muy duro, muy complicado, de desvelo. Muchas veces hoy vemos la gloria, pero nadie sabe cómo fue el principio, ¿no? Y vivir desde la documentación, que fue muy dura, un principio fue muy dura. Eran muchas horas, muchas noches haciendo para una persona, porque llegó al punto de que querían que todo lo pesemos, lo que damos para beneficiarios de repente de 2 personas, para los núcleos de beneficiarios de repente de 2 personas, pues se le da tal cantidad para 3 más, a 4, así había, y había de todo, que se tenía que seleccionar el inventario de todo lo que nos entraba, lo que salía, lo que de repente venía que no estaba bueno, teníamos que hacer estimados y todo, había mucho trabajo en documentos. Y entonces, no digo que lo empezaba porque tenía bases, tenía todo, lo empezaba, hacía, reconozco que mi gran ayuda, mi apoyo fue mi sobrina Marilici, me ayudaba muchísimo en áreas del ordenador y cosas así. Hacíamos juntas, yo le daba las ideas y hacíamos. Bueno, poco a poco fue la documentación, fue la recepción de alimentos que venía. Hoy vemos el alimento, pero nosotros hemos tenido alimentos, las vacas gordas, pero bien gordas. Ver los camiones llegar, y ahí tengo tantas anécdotas, y ver que no ha sido solo un trabajo, sino de punto de encuentro. Punto de encuentro, para los que no saben, estamos situados en un polígono, y el polígono pues hay naves aquí, empresas, ¿no? Y cuando han llegado los camiones, los empresarios de distintas naves han salido con sus toritos para ayudar a descargar camiones y todo eso. Y eso es un regalo de Dios, eso es la gracia de Dios, ¿no? Vernos de repente mujeres con la pastora Maribel y yo, y ver los camiones afuera, yo decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo este? Y entonces llega un vecino, el otro vecino del y vienen y descargan. Eso es un regalo de Dios. He vivido tantas cosas así. El almacén, en la recepción de almacén, el seleccionar las cajas. Mira, a mí me ha tocado sembrar, a mí me ha tocado hacer camino. Me recuerdo que yo trabajaba y había noches que rotaba, había noches que dormía en casa y otras noches dormía en el trabajo. Y justo la noche antes de la entrega de alimentos, me tocaba dormir en casa. Entonces, ¿qué hacía? Salía del trabajo y me venía, y en ese entonces los alimentos llegaban un día antes.
como decir, entregamos mañana, pero los alimentos llegan hoy. Pero había que seleccionar muchísimo, porque venía también de Mercamadrid, no solo del Banco de Alimentos, sino de Mercamadrid también venía, y ahí había mucha selección. Y a mí me ha tocado salir de mi trabajo a las 10 de la noche, venirme directo a la nave, caminando, que hoy agarro el coche y me vengo, ¿no? Caminando y llegar y seleccionar, traerme el basurero a la puerta y seleccionar. Cuando acordaba me daban la 1, y sola aquí. Y me tocaba volver a casa, de repente iba a dormir a las 7 de la mañana, ya estaba despierta, y yo entraba a las 10, de 10 a 4, y me recuerdo, en esa temporada me levantaba a las 7 y me venía a seguir haciendo cajas, sola, y después ya miraba la hora y ya me iba a trabajar. Entonces, en esa temporada también Dios me dio la capacidad de formar grupos de trabajo, con personas de los que recogían alimentos. Me recuerdo que hemos hecho de distintas formas, por temporadas, de distintas maneras, pero hubo una temporada porque antes empezamos solo haciendo voluntariado gente de la iglesia, pero los alimentos crecían las familias, venía más, y ya no abastecía todo lo que había. Entonces, empezamos a trabajar con las personas, con los beneficiarios que venían, ¿no? Primero fueron voluntariamente se ofrecieron. Voluntariamente, y formamos un equipo que duró eso, no sé si unos 3 años, 4 años, con un equipo solo ellos. De repente eran 20 personas involucradas, pero iban rotando, pero eran solo ellos. Entonces, y funcionó, durante un buen tiempo funcionó. Y eso también me trajo grandes satisfacciones, el crecer como líder, el ver las capacidades de las personas, ver sus personalidades, ver dónde ubico a esta persona que quiere trabajar, pero según su carácter, ¿no? Según sus dones, sus capacidades, en qué lugar la pongo, en qué lugar la posiciono. Me ha tocado ver también, otra de las grandes satisfacciones, ver que personas que querían ayudar, pero no tenían ese liderazgo, ¿no? Que se necesita muchas veces. Y como los hacía rotar, yo trabajaba hasta las 4, pero aquí abrían a las 2 de la tarde, ¿no? Recogían la llave a mi trabajo, y el que le tocaba esa semana, ese estaba como líder y guiaba a los demás, ¿no? Y a la otra semana le tocaba a otro. Y me recuerdo que había una marroquí, ¿no? Bueno, está permitido. Está permitido, si es de Marruecos. Sí. Había una marroquí que quería ayudar, pero así bien calladita, educadita. Yo digo, me ha tocado ver la gente sumida y después ver ese líder que sale. Porque me recuerdo que cuando le tocaba a ella te toca a ti, y me dice, y yo les enseñaba que les tienen que hacer caso. Si ella dice, vamos a hacer esto, les tienen que hacer, aunque no les parezca, pero les tienen que hacer caso. Porque vosotros mañana, la siguiente semana te toca a ti, y cuando tú des las directrices para hacer el trabajo, te tienen que hacer caso. Entonces, y claro, ella como era tan calladita, pero con los años hoy por hoy la veo, la he visto llegar sumida, pero he visto salir un líder que llevaba adentro, ¿no? Y eso son de las grandes satisfacciones, el creer en las personas, el darle compromisos, el posesionarlas también, el levantarlas, el mostrarles sus capacidades, te hace crecer como persona y haces crecer a ellos también. Eso es gratificante, ha sido muy gratificante trabajar con grupos de personas,